la abolición de la esclavitud, él desde luego estaba con el norte. Luego leeremos ese verso tan bonito que le hace a Abraham Lincoln, mi capitán, que es bonito, y de hecho trabajó voluntario en hospitales del norte. Sin embargo, no estaba de acuerdo del todo con el abolicionismo como se había planteado. Él iba un poco por otro registro, pero claro, una época muy convulsa. Ni siquiera la sexualidad, como hablábamos antes de él, del mismo Abraham Lincoln, estaba definida, o por lo menos. Lo que pasa es que eran épocas bueno, todavía los Estados Unidos son puritanos en algunos aspectos. Fíjense que la segregación racial después de que ha perdido el sur la guerra en el 65, tardan como 100 años, hasta 1960 y tantos estaban todavía con esa segregación tan terrible. Pero la época en la que vive Whitman es una época tan convulsa, de tantos cambios, de tanta expansión. No funciona. Bueno. Que inevitablemente le ha influido. Inevitablemente, lo que decía Ramón, es una provocación, ese individualismo, esa falta de un Dios definido, esa falta de una sexualidad definida, es estar un poco por encima del bien y del mal, no pertenecer a un partido político definido. Eso es canalizado un poco y no me extraña que al principio tuviera detractores. Ahora, el peso trascendental de su poesía al final prevaleció para siempre. Pues es que el caso de la historia norteamericana, para hablar en función de la influencia que pudo haber tenido algún hito histórico en determinado escritor, es un tanto rara. ¿Por qué? Porque el caso que se dio con la otra parte de América, básicamente con la parte hispánica, es que hay guerras de independencia, pero de individuos que ya habían degradado la raza española en el aspecto, en el sentido de que habían estaban ya los mulatos, estaban los mestizos. Exactamente. Bueno, había una mezcla, y esa mezcla creó, ese sincretismo racial crea una nueva raza, que es la raza hispánica, hispanoamericana. En el caso de los Estados Unidos debemos recordar que las migraciones, sobre todo desde Irlanda, desde Escocia, son más migraciones por aspectos religiosos. Y la literatura norteamericana comienza justamente en función de la práctica escritural de esos aspectos religiosos que definieron una nueva sociedad. El hecho mismo de que se rechace la literatura de Whitman en Hojas de Hierba tiene mucho que ver con el hecho de que la tradición apenas comenzaba y de que Estados Unidos obtuvo su independencia en 1779 y de que Whitman había nacido en 1819. Estaba comenzando la nación, comenzando en todo, comenzando a crear su pujante mecanismo de extensión de su imperio económico, de su imperio político, comenzando prácticamente en todo. Whitman entonces sale de ese molde del pastor John Cotton, de la novela que estaba básicamente ligada a los principios religiosos, que había una imposición con una censura de los pastores evangélicos, los miembros prestantes de la iglesia, a un tipo de literatura que se divorciara de ese principio que creó Estados Unidos como nación de manera primigenia, aunque luego sabemos que hay asuntos económicos importantes. Lógicamente, Whitman, que se sale de ese molde, pero no solamente del molde de los religiosos estrictamente. Whitman llega a decir que no tiene que hacerle ninguna pregunta a Dios. Estamos hablando de 1850, que no tiene que hacerle ninguna pregunta a Dios. Eso era en ese tiempo más que un pecado capital. Así no hace su literatura, pero su literatura no solamente toca ese tipo de aspectos de rechazo a cánones preestablecidos en términos de religión, sino también en una visión de la literatura en función de cosas que estuviesen fuera de lo estrictamente espiritual, que tuvieran que ver mucho más con la relación del hombre con el hombre, de evadir ese teocentrismo
de los puritanos, que cambiaron de hecho hasta de anglicanos a puritanos para desligarse totalmente de sus padres históricos. Eso, llegar a poner a Dios en un segundo plano y decir en una especie de antropocentrismo poético que el hombre tenía una justificación y que las cosas que ligaban al hombre con sus condiciones materiales de existencia, con sus categorías filosóficas, esas cosas también eran dignas de ser cantadas. Fue un nuevo humanismo. Exactamente. Él llegaba a estar absolutamente, aceptarse, a gustarse, a sentirse un poco el centro. Pero no decía él de una forma egocéntrica, sino él como persona y cada uno de los individuos que le rodeaban, de manera que era un retorno un poco al humanismo. Ya los aspectos divinos no tienen tanta relevancia, no tienen tanta importancia, y lo que importa es el hombre. No importa el tiempo, si es pasado o futuro, ahora es lo que importa, el presente, que es lo que estamos viviendo. Entonces eso él lo toma con un optimismo y con una grandeza que, claro, para aquella moral que había en el siglo XIX, que iba, como tú has dicho bien, más allá de los simples protestantes, de los simples calvinistas con la predestinación, o de los anglicanos, ya eran puritanos. Entonces eso era un escándalo. Sin embargo, yo creo que esa es parte de su grandeza. En medio de todas esas ideologías generalizadas, que aparezca un tipo individual que plantea con toda desfachatez, no, porque ni siquiera creo que fuera provocativo. Él era como era, y la gente le podía gustar o no gustar, pero él sencillamente plasmaba su forma de ser en su literatura. Hay que recordar dos cosas. El padre de Whitman es británico, la madre es holandesa, sus raíces son europeas. Whitman ni siquiera termina la primaria en la escuela, por la misma, él es el segundo de 9 hijos, una familia con problemas económicos. Él mismo cuando adulto tiene problemas económicos. Este Whitman, con esas dificultades, es autodidacta también, porque tiene que prepararse leyendo. O sea, él no tiene influencia directa de maestros. Los maestros que influyen a Whitman son los maestros con los que él tiene contacto a través de la lectura de él con el libro. O sea, él no tiene influencia de alguien hablándole, sino de alguien, de la gente que él lee. ¿Y a quién lee él? Él lee a Goethe, él lee a Hegel, él lee a Emerson, él se lee todos los clásicos. Entonces, un hombre libre pensador, un hombre con una idea de la individualidad, de la democracia, de la libertad absoluta, que entonces se lee a los clásicos y a los grandes de esa época. Este hombre entonces tiene una voz y tiene una opinión y tiene algo que decir, pero lo tiene que decir desde él, desde su sinceridad, porque no tiene voces alrededor que le están influyendo, como pudieron haberlo tenido otros escritores, que sí tenían una educación más formalizada. Entonces, de esta informalidad, de esta educación informal, en un sentido, que se da el mismo Whitman, es que nace esa voz tan original. Otra cosa que nosotros hemos discutido siempre y que cada vez que tenemos oportunidad hablamos, el poeta Whitman es un poeta sincero. Todo lo que dice el poeta Whitman lo dice desde dentro, como un manantial, como un fluir. Whitman no oculta nada, ni oculta sus preferencias sexuales, ni sus creencias religiosas, ni sus creencias políticas, si tiene alguna. Él no oculta nada. Es el poeta que está en comunicación con su lector. Es el poeta que está diciendo su verdad, por encima, por debajo y enfrentando a quien sea, porque él no tiene a quien rendirle cuenta, sino de comunicarse con un lector. Él lo que le interesa es comunicarse y decir su verdad. Si le gusta o no le gusta a alguien o al sistema, a Whitman no le importa. ¿Por qué ustedes creen que existe esa identificación de los grupos de izquierda, de los grupos marxistas, comunistas, con la poesía de Whitman, que al parecer que no conoce la literatura de Whitman, dice que es raro que se esté ensalzando el nombre de un autor norteamericano? Lo que pasa es que Whitman llegó a decir, en ese estado norteamericano naciente, pero con propensiones a la creación imperial de un imperio, dijo que el obrero es igual que el presidente y que el hombre no tiene ninguna diferencia y que los países son todos iguales, que no hay, un país no tiene por qué arropar como imperio